Hola, ¿qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos con José Antonio Suso, presidente del Araba Buru Batzar. Muy buenas, José Antonio. Bueno, estamos ya en la recta final, ¿no?, de estos presupuestos, tanto los de la Diputación se aprobaron la semana pasada, los del Ayuntamiento están ahí, pero estamos ya prácticamente terminando, ¿no?, en esa recta final, falta una semana y poco. Sí, cuando estamos en el puente tan largo, siempre estamos en presupuestos, pero además desde hace muchísimos años. Yo recordaba el otro día con el diputado general, llegué a la Diputación en el año 91 como director de Agricultura y lo primero que me encontré fueron los presupuestos, ¿no? Y año tras año en este puente siempre nos encontramos con el debate presupuestario. Bien si hay acuerdo, pues con las enmiendas, bien si no hay acuerdo, bueno, pues intentando llegar al acuerdo, porque normalmente hoy o mañana se cubre el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad y por tanto hay que negociar antes. Efectivamente, en la Diputación ya hemos llegado al acuerdo con el Partido Popular, el Partido Socialista y el PNV. Con el Partido Popular tienen mayoría suficiente en Juntas Generales y a finales de este mes pues se dará por aprobado seguramente. ¿Qué balance haces de estas semanas de negociaciones en la Diputación? Bueno, no ha sido muy, digamos, duro la negociación del presupuesto, una vez que se han puesto los carriles en marcha, porque hasta que eso ocurre, el presupuesto tiene una duración muy larga en su negociación. Se inicia antes de la presentación del presupuesto porque lo que intenta el equipo de gobierno es incorporar las enmiendas o las partidas que quieren incorporar otros grupos de la oposición en el propio presupuesto para evitar todo lo que es las enmiendas, el debate y ya la introducción de partidas, que normalmente suele ser más complicado. Entonces, en ese sentido, ya a finales de octubre el equipo de gobierno se puso en contacto con los grupos junteros, con Podemos, con EH Bildu, con el Partido Popular, trasladándole su disposición al acuerdo, su disposición a llegar a un presupuesto en el que podrían estar representados más grupos que los que están en el gobierno, pero todos los grupos le dijeron al equipo de gobierno que no tenían intención de llegar a un acuerdo antes de la presentación del proyecto. Querían conocer el proyecto y después ya establecerían las enmiendas correspondientes. Bueno, de hecho Podemos ni tan siquiera eso, ya nos trasladó que no tenía ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo con nosotros y con el Partido Socialista. A partir de la presentación del presupuesto se volvió a iniciar de nuevo las reuniones bilaterales con el diputado de Hacienda preferentemente, ya centrado en EH Bildu y en Partido Popular. A partir de ahí, pues se empieza hablando de más bien vaguedades, se lanzan posibles propuestas que no se concretan por parte de los grupos de la oposición, y se va intentando avanzar, ¿no? En los últimos días EH Bildu nos trasladó que estaba dispuesto a apoyar la prórroga presupuestaria, que tras la aprobación, o el acuerdo, mejor dicho, porque la aprobación no se ha producido todavía, del acuerdo fiscal entre el Partido Socialista, el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, pues que no iban a poder aprobar los presupuestos de la Diputación, con lo cual íbamos a una prórroga. Ellos nos daban la posibilidad de pactar la prórroga presupuestaria. Paralelamente, el Partido Popular tuvo diferentes declaraciones de sus líderes diciendo que nada tenía que ver la reforma fiscal con los presupuestos y por tanto que los presupuestos de Álava no estaban incluidos en ese paquete. Tuvimos reuniones entre los partidos, la propia Diputación con sus procuradores en Juntas Generales, con su portavoz y el responsable de Hacienda, y a partir de ahí, pues ha ido bastante rápido, pues con todos los tiras y aflojas que en cualquier negociación se produce, pero prácticamente en una semana se ha producido el acuerdo. Es cierto que en esa semana se han reunido prácticamente todos los días, han ido avanzando poco a poco y finalmente el jueves ya dieron por cerrado el acuerdo y por tanto su aprobación definitiva. Fruto de este acuerdo, ¿qué medidas se incorporan a este presupuesto? Eso se van a hacer públicas hoy, yo las conozco muy por encima.
ya han sido publicadas la mayor parte de ellas en los medios de comunicación, ¿no? Hace hincapié el Partido Popular en enmiendas que van a suponer pues, un incremento de las plazas, por ejemplo, para grandes dependientes, creo que un número de 15, se incrementan también algunas ayudas de la dependencia en un 3%, esto digamos en el aspecto de ayudas sociales. También se incluyen ayudas a nivel de agricultura, para caminos en Añana, en Rioja Alavesa, creo que también se incorpora algo para viñedos viejos, una partida para ese digamos, propósito. En cuanto a medio ambiente, también se incorporan una serie una cantidad, creo que de 150.000 euros para establecer estaciones de aforo y de control en 3 ríos alaveses. No conozco más, no recuerdo muchas más de las partidas que se incluyen, y luego se incluyen 2 partidas, digamos, de orden fiscal que no se incluyen ni en Vizcaya ni en Guipúzcoa. Una de ellas tiene que ver con los jóvenes y la deducción de vivienda en el medio rural, y otra de ellas tiene que ver con un incremento de las deducciones para ascendientes y descendientes, en un porcentaje mayor que en las zonas urbanas, de alguna manera para conseguir, o intentar por lo menos conseguir, que el despoblamiento no siga produciéndose en el territorio. Eso digamos que es la clave fundamental del acuerdo con el Partido Popular, pero serán ellos quienes lo expliquen y realmente los que den importancia más a unas partidas que otras. Mencionabas antes ese acuerdo fiscal que, fruto, ¿no?, de ese acuerdo a nivel autonómico, se realizó. ¿Qué va a suponer esa reforma fiscal a las empresas que se encuentran en Álava? Pues va a suponer 2 cosas. Por un lado, ser más atractivos en cuanto al tipo. El tipo tampoco es algo esencial, hacemos de ello un elemento clave. Algunos partidos incluso lo consideran como, vamos, algo intocable. Y cuando eso es una parte solamente del impuesto. Lo importante es cuánto pagan las empresas realmente, no cuánto es el tipo máximo que tienen que pagar si no tuvieran ningún tipo de deducciones, ¿no? Entonces el impuesto marca 2 líneas, la rebaja de ese tipo. Estábamos en las grandes empresas 3 puntos por encima del Estado español, 3 puntos por encima de Rioja o Cantabria, que ahora se quejan de que vamos a hacer la competencia desleal, cuando ha habido varios años en los cuales ellos estaban por debajo del tipo y yo no he oído ninguna voz en el País Vasco quejándose de ello, ¿no? Y por otro lado, pues vamos a conseguir una mayor recaudación, porque hay algunas deducciones se van a topar, se van a limitar y por tanto se va a reducir menos cantidades a aquellas empresas que hagan ese tipo de deducciones o que tengan ese tipo de deducciones, y en el cómputo global se consigue un incremento presupuestario que se va a destinar pues, a seguir manteniendo el nivel de bienestar y de políticas sociales que tenemos en Euskadi, ¿no? En Álava especialmente, pues, dedicamos el 49% del presupuesto de la Diputación a este tipo de ayudas, pero en el Gobierno nos dedica más del 70% también digamos, a asuntos sociales, ¿no? Entonces, yo creo que el impuesto, a pesar de las críticas que tiene por algunos grupos, consigue ser más atractivo y, por un lado, y en segundo lugar, pues incrementar la recaudación. Hay un elemento importante a tener en cuenta, que creo que es bueno, o sea, conocerlo. En el mes de septiembre, como consecuencia del proceso en Cataluña, hubo una modificación por la cual cualquier empresa puede modificar su domicilio social o fiscal, y fiscal, OI, en 24 horas. Y así hemos visto como 3.000 empresas se han ido de Cataluña. El efecto de Cataluña al País Vasco no es el mismo. En Cataluña recauda la agencia tributaria y donde se van también recauda la agencia tributaria. Pero si se van de Euskadi, deja de declarar Euskadi y declara la agencia tributaria. Luego, en ese caso, también hay que tener en cuenta que ese elemento permitía a las empresas una salida rápida, que hasta ahora era más complicada con una Junta General de Accionistas. Eso no ha sido un elemento clave en cualquier caso para la reforma ni para la bajada de tipos, pero también hay que tenerlo en cuenta como un elemento que va a ayudar también pues, que las empresas se mantengan en Euskadi. Entonces, ¿con esta reforma se mejora el tratamiento fiscal a las pequeñas empresas y a los autónomos? Los autónomos no entran dentro de lo que es el impuesto de sociedades.
Los autónomos son personas físicas a todos efectos en cuanto a declaración. Con esta reforma hay empresas que van a pagar menos, muchas, y hay otras que van a pagar seguramente más, porque si la compensación es más positiva, teniendo en cuenta que a algunas les va a bajar el tipo el 4% porque ya pagaban el tipo, pues eso van a pagar menos y van a tener, digamos, pues, más dinero para dedicar pues, a la inversión, al empleo y a otras actividades propias de las empresas, porque este impuesto lo pagan las empresas, no lo pagan los empresarios. Los empresarios pagan el IRPF como pagamos todos los mortales que tenemos un sueldo. Pagan también los dividendos si tienen dividendos. Esto lo pagan las empresas. En la medida que haya mayor, digamos, porcentaje de beneficios, digamos, líquidos o netos, las empresas nuevamente invierten mayor cantidad de dinero. También con esta reforma se intenta atraer, ¿no?, más empresas a la provincia. Sí, efectivamente, con esta reforma se quiere ser más atractivo, por lo menos tan atractivo como pueden ser en las provincias limítrofes que tienen tipos más bajos, ¿no? No es esencial para que vengan empresas que el tipo sea mucho más bajo. Tendría que ser mucho más bajo para que esas empresas podrían venir, ¿no? El ejemplo lo tenemos en Europa. La fiscalidad más baja para las empresas está en Irlanda, pero claro, en Irlanda estamos al 11%. Estamos 13 puntos encima en Euskadi cuando la reforma esté en vigor, 17 puntos con la reforma que tenemos actualmente. Luego hay países europeos que están también por encima, ¿no? Hay muchos elementos por los cuales una empresa decide instalarse en un lugar u otro, pero no cabe ninguna duda que de cara a una posible implantación, conocer cuál es el impuesto de sociedades también anima. Estos son elementos que animan, no son elementos esenciales, no son elementos que van a decidir la implantación de una empresa aquí o no, pero son elementos que dentro de una configuración global pueden decidir que una empresa pues, finalmente se instale o no se instale. Otra de las medidas es rebajar el IRPF de las familias. ¿Cuándo se realizaría la incorporación de esta medida? Bueno, el acuerdo implica un estudio sobre la fiscalidad de las familias, sobre el IRPF sobre todo. Habría que iniciarlo en el año 2019 para implantarlo en el 2020. Eso es lo que dice el acuerdo que se ha firmado entre los tres grupos políticos y que se tiene que aprobar en Juntas Generales próximamente. ¿En qué plazos nos movemos actualmente en la Diputación con los presupuestos? Porque creo que hoy termina el plazo para presentar las enmiendas, se debate en la próxima semana y ya la última semana de diciembre sería ese pleno. Efectivamente, hoy se acaba el plazo para presentar las enmiendas, hoy las presentarán todos los grupos políticos. Bueno, hay mayoría suficiente, como he dicho anteriormente, para que el presupuesto se apruebe, que las enmiendas del Partido Popular se aprueben, se estudiarán el resto de las enmiendas. Si se ve que existe alguna enmienda, supongo, los grupos políticos firmantes del acuerdo, pues la estudiarán y verán si la aprueban o no, y a partir de ahí se aprobará a final de mes en el pleno final del presupuesto correspondiente. Ahora tenemos que pasar por el pleno de enmiendas a totalidad, me imagino que habrá grupos políticos que las van a presentar, decaerán, porque hay mayoría suficiente para que decaigan, y a partir de ahí, bueno, pues eso, hay que esperar ya una semana más y a final de año tendremos presupuestos para el año 2018. En la Diputación parece que está resuelto estos presupuestos para el próximo ejercicio, pero en el Ayuntamiento se está complicando un poco más esa negociación con los grupos políticos. ¿Qué está sucediendo en el Ayuntamiento de Vitoria? Bueno, pues en el Ayuntamiento de Vitoria lo que sucede claramente es que hay una fragmentación de grupos políticos muy importante, ¿no? Hace falta, salvo que se unan Bildu y Partido Popular, o el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, no existen mayorías suficientes en dos grupos para aprobar los presupuestos. Hace falta un tercero siempre, hace falta un tercero. Entonces, bueno, dentro de esos, además, también hay tantos grupos hay en Juntas Generales como en el Ayuntamiento, ¿no? Pero el Ayuntamiento tiene una visualización externa muy importante. Uno lee los medios de comunicación, oye los medios de comunicación o ve, y el Ayuntamiento de Vitoria aparece permanentemente, mucho más que la Diputación. O sea, en Vitoria viven el 77%, el 77% de la población alavesa,
y por tanto es un elemento importante a la hora de que los grupos políticos hagan allí, entre comillas, sus guerras políticas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues tenemos, digamos, una situación complicada en cuanto a esa fragmentación, ¿no? Es cierto que el Ayuntamiento de Vitoria siempre ha sido complicado en la aprobación de presupuestos cuando no había habido mayorías suficientes, ¿no? Me decía no hace mucho Alfonso Alonso, en una conversación que tuve con él, que en su segundo mandato, que creo que fue del 93 al 97, todos sus presupuestos fueron prorrogados. Lo que pasa es que, como se nos olvida, pues normalmente no nos acordamos de eso, que eso ha sucedido así, ¿no? En cambio, bueno, pues Gorka Urtaran aprobó el presupuesto el año 2016, el 2017 se aprobó con una cuestión de confianza, y a partir de ahí ahora estamos intentando, con todos los medios, tener presupuesto, porque es importante tener presupuesto, porque en el presupuesto se marca un poco la línea que se quiere llevar a cabo durante el año de proyectos que el Ayuntamiento tiene en sus manos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bueno tener esa estabilidad presupuestaria. No es un elemento decisivo, pero sí es bueno. O sea, es bueno que se inicie el año con unos presupuestos, o a primeros del año tengamos unos presupuestos donde se defina claramente cuál va a ser la política del Ayuntamiento. Si no, tenemos que ir a la prórroga, no hay otro remedio. Entonces, en el Ayuntamiento de Vitoria ocurren dos cuestiones importantes a tener en cuenta. El 13 de junio del 2015, el Partido Nacionalista Vasco presentó como candidato a Gorka Urtaran, que tuvo el apoyo del resto de grupos políticos, salvo el PP, y la abstención del Partido Socialista. Y se investió al alcalde en detrimento del anterior alcalde Javier Maroto, que había ganado las elecciones en minoría, había tenido 9 concejales. ¿Eso qué supuso? Pues eso supuso que el Partido Popular se convirtiera en un, digamos, un partido con el que sería difícil llegar a acuerdos, ¿no? Y yo entiendo perfectamente que esa situación se siga manteniendo. De hecho, no solo la entiendo, sino que la vivo cada vez que yo me reúno con el Partido Popular, pues me recuerdan lo que hicimos el 13 de junio. Nada más que aplicar la democracia. Hay dos sistemas para que el alcalde salga elegido en el ayuntamiento. Uno es el que tenga más votos, si los demás grupos no se ponen de acuerdo, y otro es aquel que consiga la mayoría absoluta del pleno para ser investido alcalde. Y esto es lo que se hizo en el caso de Gorka Urtaran. En ese sentido, por tanto, el Partido Popular está dolido con aquella medida y es muy difícil llegar al ayuntamiento a ningún tipo de acuerdo. Aunque este año hemos llegado a un acuerdo de ordenanzas, que es donde se aplican los ingresos, digamos, donde se aprueban los ingresos para el presupuesto. Pero eso mismo sucedió el año pasado con Bildu, y sin embargo Bildu el año pasado no nos apoyó el presupuesto, el año pasado se unió al Partido Popular y tumbó el presupuesto, y este año, en principio, hemos intentado llegar a un acuerdo también con Bildu. La propia portavoz en los medios de comunicación ha establecido cuáles serían las cuestiones esenciales para poder llegar a un presupuesto en el ayuntamiento. De esas 4 cuestiones, pues creo que le hemos dado respuesta a las 4. En algunas en mayor medida y en otras en menor medida, porque entendemos que es mucho más difícil desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero planteaba que se debía avanzar en la construcción del Gasteiz-Antxokia. Y estamos de acuerdo en ello, y además le hemos dado fórmulas para aligerar el plazo de construcción del Gasteiz-Antxokia. También nos trasladaba que era necesario poner en marcha un centro contra la violencia de las mujeres, que eso lo tiene que hacer Diputación, pero en cualquier caso también estábamos de acuerdo en Diputación de impulsar esa medida. En tercer lugar, nos trasladaba que era necesario conseguir un compromiso de construcción de América Latina. También estábamos en esa posición, porque nosotros creemos que la infraestructura de América Latina se tiene que hacer más tarde o más pronto, cuando haya recursos, pero se tiene que hacer. Es un problema que hay en Vitoria y hay que resolver. Y por último, lo que trasladaba era que había que conseguir
que en los contratos del ayuntamiento en materia de empleo se consiguiera unos mínimos de salario para aquellas personas que, digamos, trabajaran en las contratas. Este es el elemento más complicado porque legalmente no tiene encaje. De hecho, se le pidió a la coalición Bildu que nos diera, si conocían algún ayuntamiento de los que gobierna Bildu, por ejemplo Pamplona, si eso se estaba haciendo, de tal manera que podríamos ver qué jurisprudencia existía al respecto. Nosotros le hemos dado propuestas también en esta materia, creo que propuestas que avanzaban bastante en este asunto. Pero el otro día su coordinador en Álava trasladó que no era posible llegar a un acuerdo en el ayuntamiento. Yo creo que si el equipo de gobierno ya ha trasladado que está dispuesto a negociar todas esas partidas y recibe la respuesta negativa, es que no hay interés en que el presupuesto se apruebe. Lamentablemente, si esto no cambia, pero todavía tenemos tiempo para que pueda cambiar hasta la semana que viene, pues tendremos un presupuesto como el del año pasado, donde Bildu y el PP tumbarán el presupuesto. Nos ponía como condición Bildu en el gobierno vasco, en el Parlamento vasco, que no podíamos aprobar el presupuesto con el Partido Popular, porque es el Partido Popular del 155, bien. Pues es el mismo partido del 155 en el ayuntamiento. Y si se juntan, porque es la única posibilidad, la única que existe para que el presupuesto no se apruebe, es que Bildu y Partido Popular unan sus votos. Por diferentes motivos, pero unan sus votos. Es la única posibilidad. Si eso es así, bueno, pues creo que eso demuestra que congruencia hay poca, como tampoco parece que hay muchas posibilidades de llegar a un acuerdo. Supongo, porque también pesa que hayamos llegado a un acuerdo con el Partido Popular en materia fiscal y hayamos cerrado el acuerdo con la Diputación. Es decir, todo eso hace que luego en el Ayuntamiento, a pesar de esa voluntad del alcalde llegar a un acuerdo, porque el alcalde quiere presupuestos, porque el alcalde ya pactó presupuestos anteriormente, ha pactado las ordenanzas fiscales anteriormente, pacta prácticamente todos los proyectos del ayuntamiento porque no hay otro remedio que pactarlos, porque las matemáticas dicen que entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco no tenemos mayoría suficiente. O sea, la capacidad de pacto de este alcalde está fuera de toda duda y cuando no se quiere pactar y hay gente que no quiere, pues es imposible. Y cuando es imposible, pues nadie tiene la varita mágica para solucionarlo. Bildu ha dicho que rompe cualquier tipo de negociación ya en el ayuntamiento. Y me comentabas, ¿no?, que de las 4 peticiones que hacían desde el grupo le habéis dado respuesta a 3 y a una, que es el tema de los salarios, por tema de ley, pues le habéis dado respuesta también, con ciertas modificaciones. ¿Por qué Bildu, llegando a este acuerdo, no lo acepta? ¿Tiene puestas las miras en las próximas elecciones? Bueno, todo el mundo tiene puestas las próximas elecciones. Ya estamos, aunque está muy lejos, falta año y medio, aquí hay elementos electorales que no cabe ninguna duda que se tienen en cuenta, ¿no? Y de alguna manera darle un presupuesto a Gorka Urtaran por parte del Partido Popular o por parte de Bildu es darle fuerza al alcalde. Es mejor demostrar que no tiene mayorías suficientes y que está débil y que no es capaz, por tanto, de aprobar presupuestos con otros grupos políticos. Claro que hay aquí clave electoral importante, ¿no? Pero es que en el caso del Partido Popular la situación ha sido parecida. En el Partido Popular se estaba negociando, había un buen ambiente en la negociación y el último día vinieron con unas propuestas que eran sus líneas rojas. Nos dijeron que teníamos que eliminar la partida correspondiente al tranvía del sur, al tranvía de universidades, que teníamos que eliminar la partida correspondiente al bus eléctrico, que teníamos que eliminar el servicio de convivencia que se había creado en esta legislatura y que teníamos que reformular todas las ayudas de lo que llaman ellos la RG vitoriana. Una reformulación por parte del equipo de gobierno que además ha conseguido mejorar las ayudas sociales que había anteriormente y no incrementar su gasto. Y digo gasto porque entiendo que las ayudas sociales, no, entre comillas digo gasto, porque las ayudas sociales no son gasto, es una inversión para que haya personas, bueno, pues que estando en situación complicada puedan vivir de alguna manera lo más dignamente dentro de esas dificultades, lógicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, con esos 4 líneas rojas, era como decir, mire, es que no quiero, o sea, es un muro
por el que no voy a pasar, entonces si ese muro no se puede saltar, pues no hay posibilidad de acuerdo. Y en el caso de H. Bildu, es que en el caso del empleo también, que realmente era lo más complicado, también se hicieron propuestas, creo que interesantes por parte del equipo gobierno. Y en ese sentido, pues solo, como dice usted, la clave electoral tiene que estar por medio y impide que podamos avanzar en Vitoria. Pero independientemente de eso, si tiene que haber prórroga, habrá prórroga, el presupuesto mantendrá las principales inversiones y actuaciones del Ayuntamiento en esa prórroga, veremos cómo Vitoria avanza, veremos cómo se hacen las inversiones previstas y en ese sentido, por tanto, bueno, pues habrá sido una pena no poder haber llegado a un acuerdo entre diferentes, pero en ese sentido también que tenga confianza los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria que se van a seguir realizando las diferentes actuaciones que están previstas. Me comentabas el tema de la prórroga presupuestaria que puede llegar a darse. ¿Podríamos volver a una cuestión de confianza? Yo no la preveo. Si la prevería tampoco se lo diría, pero porque si alguna cuestión tiene la cuestión de confianza es precisamente ese elemento de sorpresa, pero no está le digo con toda sinceridad, no está en nuestra cabeza. O sea, no la preveo de ninguna manera. O sea, creo que la cuestión de confianza es un elemento que hay que utilizarlo en un momento, digamos, excepcional. Creo que el año pasado era necesaria porque no se quería permitir que se llevaran a cabo importantes inversiones en Vitoria, que se pararan los proyectos, que esto fue un caos. Y lo que se demostró con la cuestión de confianza creo que es importante, que la única alternativa que había en Vitoria era Gorka Hurtaran, porque ni el Partido Popular ni el Partido H. Bildu, que tumbaron los presupuestos, fueron capaces de ponerse de acuerdo para, ni por asomo, para poderlos, digamos, presentar una alternativa. Porque la cuestión de confianza lo que propone es, durante un mes, presentar una alternativa al alcalde y con ello a sus presupuestos. Y eso no ocurrió. De hecho, a los 5 días, H. Bildu, retiró su propuesta, se abstuvo en el Pleno, y a partir de ahí se aprobaron los presupuestos. Por tanto, las cosas excepcionales se hacen en momentos excepcionales y en ese sentido yo descarto la cuestión de confianza. Estamos ya al límite, ¿no?, de llegar a estos acuerdos. Bildu ha dicho que rompe ya cualquier tipo de negociación. ¿Cerráis también la puerta desde el Gobierno municipal a una posible negociación? No, que va. Nosotros somos tozudos en ese sentido. Hasta el lunes que apareció su portavoz, Miren Larrión, con los portavoces de Podemos e Irabasí, nosotros estuvimos reunidos de forma informal en los lugares donde nos encontramos y de forma formal por parte del alcalde para intentar llegar a avanzar en la negociación presupuestaria. Lo seguiremos haciendo. En cualquier caso, hasta el último día no existe la posibilidad de negociar. ¿Es difícil? Sí, ¿por qué no voy a negarlo? Es difícil. ¿Es imposible? Nada, es imposible, nada. Yo creo que puede haber un momento en el cual, por parte de H. Bildu haya igual algunas exigencias más y podamos llegar a un acuerdo. Si es así, si no llegamos a un acuerdo, no va a ser porque el alcalde de Vitoria, Gorka Hurtaran, no lo intente llevar a la práctica. O sea, él se va a dejar la piel durante esta semana y parte de la que viene para ver si existe alguna posibilidad. Y si no existe, como digo, pues prepararemos la prórroga presupuestaria. Ese próximo 22 de diciembre es el día en el que se realiza el pleno en el Ayuntamiento para aprobar estos presupuestos. Entiendo que tenemos de plazo hasta este próximo 22 para llegar a un acuerdo. Sí, salvo que se tumben los presupuestos en las enmiendas a la totalidad, para lo cual es necesario que las vote el Partido Popular. Si el Partido Popular vota las enmiendas a la totalidad que ha presentado Bildu, Podemos ir a Basí, pues no llegaremos al 22, ¿no? Ya se acabará con las enmiendas a la totalidad. Pero como yo preveo que no vote el Partido Popular con esos grupos, la enmienda a la totalidad, pues posiblemente nos aproximaremos a esa fecha y en esa fecha efectivamente pues podrá suceder o una cosa u otra. Probablemente sucederá que no tengamos presupuestos, pero como le digo, hasta el último momento lo intentaremos para que eso no suceda. Porque creo que Vitoria se merece un esfuerzo, se merece avanzar, se merece que los grupos políticos se pongan de acuerdo, porque los ciudadanos han decidido que el ayuntamiento sea lo que es. O sea, en el ayuntamiento han decidido que un partido tenga 9, otro tenga 6, otro tenga 5, otro tenga 3. Eso lo han decidido los ciudadanos. Entonces, la obligación que tenemos los partidos políticos es ponernos de acuerdo. Bueno,
Bueno, veremos qué pasa a lo largo de estas semanas. Y ya para terminar, sí que me gustaría saber cómo... llevamos ya casi 3 años, ¿no?, de legislatura. ¿Cómo se ven a las instituciones alavesas, tanto a la Diputación como al Ayuntamiento, en estos 3 años? ¿Y qué vemos para este futuro? Ya estamos cerca de prácticamente las próximas elecciones. Bueno, todavía queda año y medio. En año y medio se pueden hacer muchas cosas. En política se pueden hacer muchas cosas. Cada día se pueden hacer muchas cosas. Este es el año clave. Lo que no se haga ya este año, el 19 no se hace. Por tanto, entre el 17 y el 18, digamos, hay que llevar a cabo los proyectos políticos o consolidarlos, aquellos proyectos políticos que como institución, como partido, como gobierno has pensado, ¿no? Y yo creo que estamos en esa situación. Lógicamente las cosas van siempre más lentas de lo que uno quiere. Hay muchos elementos a tener en cuenta cuando se pone un proyecto en marcha. En Vitoria, además, cada vez que hay un proyecto, sea cual sea, hay una plataforma, hay, digamos, elementos que retrasan todavía más las decisiones, con lo cual todavía todo es más lento de lo que debiera ser, ¿no? Pero yo creo que vamos a presentar un balance final de la legislatura del Partido Nacionalista Vasco con un cumplimiento muy elevado de las propuestas que hicimos al inicio de la legislatura, ¿no? Porque creo que, bueno, a pesar de que la situación económica, en el 2015 todavía no había despegado, pues ya a partir del 2016-17 ya empezamos a tener más recursos para destinar a las inversiones, y en ese sentido, por tanto, preveo que, bueno, con recursos, con ideas como hay, y con un programa bien definido que teníamos, pues llegaremos a un cumplimiento bastante elevado del mismo. Entiendo entonces que los proyectos que se planteaban hace 3 años están saliendo adelante. Sí, están haciendo adelante, algunos se están viendo, otros todavía se está, digamos, perfilando desde el punto de vista técnico, pero yo creo que este año es cuando se van a ver realmente ya esas obras, esos proyectos, esas digamos, propuestas que, bueno, pues que han venido cociéndose desde el 2015, que en 2016 empezaron a desarrollarse y en algunos casos ya se han puesto en marcha el 17 y muchas de ellas culminarán el 18. Pues José Antonio, es que ricasco y ha sido un placer. Suri, a vosotros. Y con ustedes continuamos aquí en